Bueno, como saben, me llamo Enrique Álvarez Alcántara, con un José previo. Soy de la generación de 1957, ese mismo año del terremoto del 57, el que tiró el ángel de la independencia y le rompió una pata. Se conoce como el terremoto del 57. No sé si la caída del ángel y su rotura de pata era premonitorio para mí, pero en ese año todavía las vacunas contra la polio y el sarampión estaban ausentes. Hacia los 70 se dijo que ya estaban erradicadas la polio y el sarampión. Sin embargo, a mí me pegaron juntos polio y sarampión. Y tal vez por joder a la estadística, no me morí. Cuando 70 de cada 100 infectados murieron. Es decir, la letalidad era mayor que la del COVID. La del COVID de cada 100,000 no se morían 100, fueron menos. La letalidad de la polio y el sarampión eran 70 de cada 100. Vengo de una familia indígena, analfabeta, miserable, paupérrima, y no existía el modelo médico clínico de atención a las personas con discapacidad, porque ni existía el término de discapacidad. No había modelo de atención ni política pública. Lo que pasa es que a toro pasado a los españoles les gusta inventar términos, y ellos son los que inventaron lo de los modelos. Particularmente yo lo discutí con Mario Carretero, con Ángel Riviera antes de que muriera en el 2000. Lo discutí con César Col, lo discutí con Juan del Val, varios conocidos de ustedes a través de sus textos. Lo discutí con quienes se dedicaron a la integración. Y cuando fuimos incluso a la reunión de Salamanca en España, les decíamos que ellos lo hicieron exactamente al revés a nosotros. Mientras ellos primero modificaron la ley por un decreto real, porque allá todavía viven en el siglo XVIII, tienen reyes y reinas, cuando las monarquías están liquidadas históricamente desde la Revolución Francesa. Solo algunos países en Europa y en África mantienen las monarquías como alternativa, y algunos candidatos que suspiran a la presidencia o gubernaturas prefieren darle la mano al rey de España que a un indígena. No voy a decir nombres para no decir más. Pero lo que queda claro es que no había atención educativa. Había tres clases de opciones para esa época. La primera opción era dejar a los niños en sus casas. En sus casas los ocultaban o no había modo de atenderlos porque no había escuelas que atendieran a estos niños. No las había. La educación especial aparece formal y oficialmente hasta 1970, cuando Dalmira Mayagoite es nombrada la directora general de Educación Especial. En 1906, durante el porfiriato, en el Ministerio de Educación e Instrucción Pública, se creó el Departamento de Instrucción Especial, pero no duró ni 6 meses, no existió. Dicen que Benito Juárez fundó la primera escuela para ciegos, fundó el Instituto Nacional para Ciegos. Como sabemos, la ceguera sí se ve. Y es muy molesta a los ojos de la gente que un ciego llegue y te pida limosna. Era más fácil encerrarlos en un instituto. Pero curiosamente antes creó la Escuela Nacional para Sordos, que tampoco era escuela. Cuando llega Paulo Huet, el abuelo de Susana Huet, una chica de Cuernavaca que armó prácticamente la educación especial en Morelos, la Escuela de Ciegos de Morelos. Ya está grande la mujer. Este, Paulo Huet le pide al gobierno que le apoyen para juntar a los sordos, y los juntan en un salón, en una escuela en el centro. Esa fue la Escuela Nacional para Sordos. Debo decir que históricamente las primeras escuelas que se construyeron fueron para sordos. La Escuela para Sordos de París, que dirigía el abad Lepé, a la cual entró después ahí un médico muy famoso,
debe llamarse Jean-Marc Gaspar de Itard. Quien quiera leer los debates de Itard con el padre de la psiquiatría, Philippe Pinel, hay un libro que se llama Psiquiatría y Pedagogía en el Mundo Tardío. Psiquiatría y Pedagogía en el... Probablemente no sea el título, pero ahorita lo resuelvo si la memoria me traiciona, de Augusto Montanari. Aguántenme tantito. Se llama efectivamente, eh, se llama El salvaje del Aveirón, Psiquiatría y Pedagogía en el Iluminismo Tardío. El editor es Augusto Montanari. La editorial es Centro Editor de América Latina. Es la memoria, no es. Alguna vez a alguien se le ocurrió decirme Wikipedia, pero eso fue una onda de Miguel Ángel Villa y Ted Youth, pero es por otra razón patológica. Ese Psiquiatría y Pedagogía en el Iluminismo Tardío de Augusto Montanari es del Centro Editor de América Latina, una edición de Buenos Aires, Argentina, probablemente en 1972-73. Es prácticamente inconseguible, pero es probable que en alguna librería de viejo, en Donceles, lo puedan hallar. En la calle de Donceles, en el centro, hay como 30 librerías de libro viejo y ahí he encontrado muchas cosas muy raras. Se las recomiendo esas librerías. Bueno, ahí se presenta el debate entre Itard y Pinel. Itard es el que diagnostica al famoso salvaje del Aveirón Víctor, el primer niño descubierto y sistematizado en un estudio longitudinal por el propio Itard. Itard proponía que fuera la escuela de sordos de París porque todos los niños con autismo, o casi todos originalmente, como primer diagnóstico tenían sordera, porque se decía que no hablaban porque no oían. Y si les hablabas, no te hacen caso, pues no oyen. La confusión era obvia. Entonces la propuesta de Pinel, porque de pronto descubre que mueve una nuez y la corta y el niño voltea, dice, ah, chinga, chinga, bueno, no lo dijo así, pero dijo, ah, caray, sí escucha. Lo que pasa es que él diferencia los sonidos y el oído es un órgano tan diferenciador que separa sonido de palabra. La palabra y el sonido no es lo mismo. El oído humano es capaz de diferenciar el sonido del avión, del perro, del gato, del de la nuez que se rompe, de la palabra nuez. Lo cual significa que el sonido adquiere dos funciones distintas en la orientación de la actividad. La atención, lo mismo que la memoria, lo mismo que la imaginación, es selectiva. Yo soy más fregón para ciertas cosas que para otras. Todos así lo somos, porque tenemos preferencias. Eres privilegiado entre las mujeres, decía el poeta Jaime Sabines, para contagiarse de juventud hay que juntarse con mujeres jóvenes. A mi edad, decía Sabines, el poeta, ese de los amorosos, hay que juntarse con mujeres jóvenes, o no nos llegará la juventud. Eso decía Sabines. No lo sé de cierto, pero lo supongo. Sé que la chica que se llama Mitzi Urdanibia, conocí una Urdanibia, el apellido se me hace conocido, Díaz de Urdanibia, pero es de tiempo atrás. Ahí lo dejo, lo demás es memoria. El caso es que en ese debate gana Itard. E Itard se lleva al niño y lo cuida con un estipendio del gobierno francés de la época. Y es el primero que desarrolla un método despreciado por los que dicen que todo hay que hacerlo científicamente y basado en evidencias. El diario, de un solo y único caso, el estudio de caso y el estudio longitudinal, el mismo caso evaluado varias veces a lo largo del tiempo
para ver si lo que hago tiene efectos o no. Ese es el principio de la clínica. El propósito de la clínica es que las ayudas que brindo lo más pronto posible sean innecesarias, porque el sujeto de la actividad gana en autonomía y en libertad. Eso lo decía una de las alumnas predilectas de Jean Piaget, Constance Camille y Rita Debris. Lo señalaban claramente. Esa idea de la autonomía y la libertad como objeto de la terapia y de la educación aparecen desde esa época y aparece un modelo educativo que se va a llamar algo así como la educación activa, que no nace con Freire. De ahí aparece primero una mujer que en el siglo XIX es la primera que estudia medicina porque a las mujeres les estaba prohibido todo, menos lo que tenga que ver con los niños y los enfermos. Enfermería, educación, costura, cocina, tener hijos y esa vieja historia que todas tus alumnas mejor que yo y que tú conocen. Esta idea le llevó a la mujer de apellido Montessori, mejor conocida como María Montessori, ser la primera mujer en ser médico pediatra. Fue lo único que le permitieron ser pediatra. Se hizo muy amiga de una tal Nadezhda Krupskaya, esposa de un tal Vladimir Vladimir Ilianovich Ulyanov, Vladimir Lenin, alias Lenin, sí, porque se escondió atrás del río Lena, por eso se puso el apodo de Lenin. Y entre los dos después se juntaron con un socialista de nombre, nacido en 1896, el mismo año de Piaget, el mismo año de Vygotsky, Celestín Freinet, en Ginebra, Suiza. Y empiezan a plantear la escuela nueva, a la cual se integra un psicólogo nacido el año de la fundación del primer laboratorio de psicología experimental en Leipzig, Alemania, por un tal Wilhelm Butt, Henri Ballon. Él nace en 1879 en París. Él era médico de la Escuela Normal de París, maestro de René Sassó, maestro de Alberto Leónidas Merani, argentino que viene para América Latina y se va a Argentina, se pelea con Juan Domingo Perón, huye para Caracas, Venezuela, y ahí se establece y ahí muere. Y alumno, curiosamente, sin haberlo conocido, del padre de la neuropsicología francófona, junto con Ekaen, junto con Ángel Ergues, un español huido de la Segunda Guerra Civil Española en bicicleta, Julián de Juriaguerra. Con Julián de Juriaguerra se hicieron Miguel Krasoyevich, de México, Héctor Pérez Rincón, de México, el fundador de la neuropsicología en Uruguay, Carlos Mendilajarzo y su esposa, Artidoro Cáceres, varios se hicieron con la escuela francófona, pero nos gusta hablar en inglés, aunque Francia influyó más en esa época. Señalo este contexto por una razón. El porfiriato fue influido por los franceses mucho. De esa época son los valses, Juventino Rosas, el Vals Carmen, Ricardo Castro, toda esa onda de la música para, no para salón, para casa. Los invitaban pianistas, violinistas, etcétera. Los más demócratas son los que inventaron los grandes conciertos para orquesta, porque entonces ya no iban a casas, iban a salas de conciertos, y eso democratizaba más la música. Eso está a discusión si es cierto o no, pero es una idea interesante salir de las casas financiadas por grandes personajes para que les tocaran piano, violín, cello, lo que gustaran, y las grandes orquestas donde ya eran más de 50 y ya no cabían en una casa. Debo señalar esto por otra razón. Por lo menos de 1920 a 1930 en México, el sistema educativo no se había resuelto y se mataban los unos a los otros. Emiliano Zapata fue traicionado y asesinado. Pancho Villa fue asesinado. Álvaro Obregón fue ejecutado, además de perder una mano. El que medio puso orden fundó el PRI en 1929, Plutarco Elías Calles. Le sucede el general Lázaro Cárdenas, que expropia el petróleo, se pelea y no nombra a Mújica, nombra a Manuel Ávila Camacho, que acaba creando el PRI. De allá para acá
ningún partido ni gobierno instrumentó política pública alguna para atender a las personas. Y hablo ya hasta 1950, con Miguel Alemán, después de Manuel Ávila Camacho y la Segunda Guerra Mundial. Es decir, México, por lo menos durante el primer siglo XX, no tuvo política pública, ni política alguna, que no fuera la atención o por los propios familiares o por órdenes caritativas de las personas con ceguera, sordera. El autismo ni se conocía, ¿eh? Parálisis cerebral. Freud publica el primer, bueno, en 1834 aparece el primer libro Pulsi cerebral conocido como enfermedad de Little. Hasta 1910, cuando Sigmund Freud todavía hacía ciencia, publicó el libro, además de los estudios sobre la histeria con Breuer, publica el libro Parálisis cerebral infantil. Está la versión en inglés y conseguible en internet. Sigmund Freud. En 1892 publica La fascia, el mejor libro del siglo XIX, donde se critica el planteamiento de Broca-Wernicke, incorrecto desde entonces, aunque para algunos sigue siendo la neta localizar en el cerebro funciones específicas. Sí. En 1896 Freud publica un esquema de psicología para neurólogos, porque él sostenía que los neurólogos y los psiquiatras deben saber psicología. No como ahora en las facultades y escuelas de psicología les dan cursos de neurología para psicólogos, como si los psicólogos necesitáramos saber neurología para hacer psicoterapia o lo que tengamos que hacer. Me parece que tenemos el mundo al revés. Y Freud tenía más razón de la que se le atribuye. Lo que pasa es que no estaba diseñado experimentalmente, ni se lo propuso Freud. Freud estaba fuera de las universidades. Prosigo. De 1950 a 1960 no existía nada que no fuera el Hospital Infantil de México, Federico Gómez Peón, el que está por donde está el Hospital General y Centro Médico Nacional, Avenida Cuauhtémoc y lo que es la zona de hospitales. Estaba el Hospital Escandón, financiado y sostenido por privados y monjas de la caridad en la colonia Tacubaya. Estaba el Hospital Infantil de Tacubaya. Estaba el Instituto Nacional de Rehabilitación en San Fernando XV en Tlalpan. Ahora ya no es. Estaba la Clínica Primavera en San Ángel. Y estaba un centro de recuperación infantil de monjas de la caridad. No había política llamada clínico médica. Esas son estupideces que la gente se creyó de los españoles al leerlos. Y el primer modelo de atención a la educación especial fue el médico clínico. Falso, no lo había. Yo nazco, como les digo, en 1957, en abril. Para diciembre ya tengo polio. Es decir, a los 6 meses de nacido me dio la polio y el sarampión. Y entre los siguientes 6 meses, entre que me muero y no me muero, porque la polio era letal, pero junto con el sarampión eran gruesas. Y mis padres analfabetos, indígenas, ignorantes y miserables, no había modo. Fue a parar en el Centro de Recuperación Infantil de las Hermanas de la Caridad un día de no sé qué mes de 1960 y estuve internado ahí 10 años. Es decir, no había atención médico-clínica. Eso es un invento de los que están en las universidades para ganar puntos, perfiles y publicaciones. Y para que lo citen ustedes en sus trabajos de tesis. No hablo de mi amigo el buen Leonardo, que lo conozco bien acá en Morelos, pero se han creído los modelos porque no han vivido fuera de la universidad. En ese internado éramos como 40. Había ciegos, sordos, deficientes mentales, paralíticos cerebrales, de baja estatura, con macrocefalia, cabezas grandotas, con microcefalia, cabezas chiquitas. Y por fortuna era mixto, hombres y mujeres. Es decir, no solo habíamos renglones torcidos de Dios, habíamos también renglonas torcidas de Dios. Y eso nos dio otro sabor a la vida, porque nos permitió entender que el erotismo, la sexualidad, el deseo y el gusto, nosotros éramos los normales de verdad.
Ustedes eran los anormales. Ver una chica como ustedes era impensable. Veíamos chicas con fierros en las patas o sin brazos, o con las caras torcidas o con jorobas. Eso para nosotros era lo normal. Lo anormal eran ustedes. Esa idea de normalidad y anormalidad no la fui leyendo en los libros, la fui viendo ahí, porque cada fin de año nos iban a visitar los grandes pudientes. Eso sí nos convenía porque nos hacían las 9 posadas. A toda madre para nosotros. Nos daban regalos de Navidad, juguetes, ropa dulce. Los dueños de Bimbo, los gerentes de... Estaban los Curi Breña. Recordarán que un candidato contra López Obrador era un tal Curi Breña. Es de mi generación y claro que me iba a visitar. Y jugábamos fútbol torcidos contra derechos y les ganábamos los torcidos, porque de un muletazo no se salvaban y duelen. Pero las carreras nos las ganaba el maldito ciego, porque ese sí corría. Y aunque le hiciéramos trampa, él escuchando se daba cuenta de si le metíamos una silla de ruedas, por ejemplo. Nos dimos cuenta de que hay una cosa que se llama compensación antes de haber leído a Vygotsky. Nos dimos cuenta de que además de la compensación, pese a todo lo que decían muchos, nuestro desarrollo, pues ahí va. Todos acabamos la primaria ahí dentro. Yo reprobé tercero, cuarto y quinto de primaria porque estuve 40 meses acostado boca arriba en una camilla por cirugías. Y 40 meses se dice fácil, pero una camilla nunca entra a una escuela. ¿Cómo iba a ir a la escuela? Y algunos estúpidos maestros que dirigen escuelas dicen que hay que pasar lista de asistencia porque es la evidencia de que el alumno en horas nalga cumple, aunque no aprenda un carajo. Y resulta que efectivamente, como no cumplíamos ese requisito de asistencia y faltábamos, nos reprobaban, pero no sabían si sabíamos. El saber nunca se evalúa el obedecer. La escuela, como dice Iván Illich, en la educación desescolarizada tiende a domesticar, o como lo decía Paulo Freire, en la pedagogía del oprimido, o como lo decían dos personajes daneses, Soren Hansen y Jesper Jensen, en un excelente libro que se halla gratuito en Internet, El pequeño libro rojo de la escuela. Es un libro nalguero porque se llevaba, como llevan hoy los celulares, en la bolsa de atrás. En los libros nalgueros son chiquitos como celular y atrás iba el pequeño libro rojo de la escuela. Y esos eran nuestros libros, el hombre unidimensional. Aparte de los religiosos, porque era un internado de monjas. Hablo del 60 al 70, no hay modelo de atención educativa. La educación especial se crea por áreas taxonómicas. La escuela de ciegos, la escuela de sordos, la escuela de motores era originalmente impedimentos del aparato locomotor, la escuela de deficiencia mental y lo que eran los centros de capacitación de educación especial, SECADES. Después de que sale Udalmira Mayagoitia, entra a la Dirección de Educación Especial un tal Eliseo Guajardo. Miento, Margarita Gómez Palacio Muñoz. Margarita Gómez Palacio Muñoz tenía de directora técnica a Marta Escurra y tenían una dirección técnica la cual se encargaba de diseñar las estrategias de diagnóstico, orientación, canalización, a dónde iban los alumnos, a qué escuela les tocaba. El primer problema se presentó cuando un niño que no tenía ninguna deficiencia reprobaba primer año de la escuela. Entonces formaron el grupo de los alumnos repetidores de primer año y les llamaron niños con problemas de aprendizaje. Nunca crearon en la escuela un grupo de maestros con problemas de enseñanza, porque los maestros nunca tienen problemas para enseñar, ni tienen trastornos de conducta, ni tienen patologías, son la perfección andando. El problema es el niño. Aunque digamos que el modelo explicativo del aprendizaje es interactivo, constructivo, social, puro cuento, a la hora de la verdad, el problema es el niño. El que debe ir al diagnóstico es el niño, el que debe ir a terapia es el niño, el que debe ir a rehabilitación es el niño. Y como no hay sindicato de niños que lo defienda, en cambio el maestro si acosa a una niña, es enviado por el sindicato a otra función y lo defienden. Por eso es que Carla está bien contenta con lo que digo, porque está relativamente de acuerdo con ello.
Sé que las demás lo muestran de otra manera, pero parece ser que es razonable lo que digo. Entonces empezó a crear el área de problemas o trastornos del aprendizaje. Y con los alumnos que reprobaban, los desintegraban de su grupo e integraron un grupo denominado el grupo integrado, el cual estaba integrado por los niños desintegrados de su grupo. Llevaba un programa, el programa integrado, para reintegrarlo en segundo año, pero mientras los de que pasaron a segundo año llevaban otro programa, los de primer año de grupo integrado no lo llevaban. Entonces se iban a segundo año de grupo integrado. Ah, y había alumnos que reprobaban el grupo integrado. Entonces los mandaban al grupo integrado B con el modelito del borderline. Es el que está pisando la raya entre la normalidad y la patología. Está en el borderline. Hasta en personalidad. Tengo personalidad borderline. Llegan muchos presuntuosos así. Y otros, tengo Asperger. Nunca dicen tengo Kanner, porque está jodido tener Kanner y no Asperger. Si dicen que Einstein y Newton eran Asperger, pues vale la pena tener Asperger. Son las modas, ¿sí? No importa si lo dice la Sariñana que canta, o si lo dice el actor de My Name is Han, hindú, o si lo dice Rain Man, o si lo dice la doctora, el doctor Good, o si lo dice la abogada Hu. No importa, ahora está de moda ser Asperger como el de, ¿será esto cierto? No lo sé, Rick. El otro que es Asperger de la televisión nos engaña fácilmente lo mismo que la internet. Pues bien, en esa época no había esto. No había modelo clínico médico y el único programa oficial que existía se llamaba Asistencia a la Niñez. Lo dirigía usualmente una mujer, la esposa del presidente, y dirigía en ese entonces IMAN, Instituto Mexicano de Asistencia a la Niñez. Después cambió de nombre y se convirtió en INPI, Instituto Mexicano de Protección a la Infancia. Después DIF, Desarrollo Integral de la Familia. Es la misma gata, nada más que revolcada. Del IMAN y del INPI, el que se encargaba de atender a los niños con trastornos motores era el imán de Emiliano Zapata, el que está junto al metro Zapata. Ahí era, y lo único que había era el Instituto Mexicano de Rehabilitación, donde se hacían prótesis, órtesis, aparatos, y la fábrica de radios Motorola, que dirigía uno de los Azcárraga de esa familia, porque le amputaron una pierna, ignoro la razón de por qué, pero creo hay un centro de trabajo para personas con discapacidad. En ese entonces, problemas de los llamados de inutilidad. Mi cartilla del servicio militar dice el ciudadano militar Enrique Álvarez está impedido de realizar la labor militar por estar inútil, según el reglamento de inutilidades, de bla, 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 bla. No existía ni el concepto de discapacidad. Entonces no había políticas de atención a la discapacidad, ni el terminejo existía. Lo que pasa es que a toro pasado aplicamos el presente para analizar el pasado y acomodarlo a nuestro presente, cosa que es un error metodológico. Luego, los trabajadores del Instituto Mexicano de Rehabilitación se organizaron y crearon un sindicato que en el 77 hizo una huelga para exigir los mismos derechos que los otros trabajadores. No se los dieron, pero sí les dieron una madriza igual que a los otros trabajadores, los granaderos. Rompieron la huelga y cerraron la fábrica y se acabó el problema con ese sindicato. Era el Sindicato de Trabajadores del Instituto Mexicano de Rehabilitación, IMDER, 1 de mayo. Ahí estaban varios compañeros que yo conocía, pues soy de esa vieja generación. Pero en el internado yo ya había visto el asunto de la famosa discapacidad hoy y de que no había políticas públicas. Así me voy a la secundaria, me voy al CCH Sur. Cuando yo salí entró Claudia Sheinbaum, Carlos Simas, Martí Batres y los que ahora están en la grilla,
entraron cuando yo iba de salida del CCH. De ahí me fue a psicología, hicimos un autogobierno, habló del 77. Tomamos la dirección de la facultad, corrimos a todos, nos metieron a los granaderos y también nos dieron en la nuestra, en Ciudad Universitaria. Fundamos un grupo político que se llamaba Activistas de Psicología. Y había otro grupo que se llamaba el Círculo Pavloviano de Psicología, en el cual estaban el doctor Luis Quintanar, que no era doctor, el doctor Felipe Cruz, que no era doctor, el doctor Arturo Puente, que no era doctor, estaba Delmar Borrales, que no era doctor, estaba toda esa mafia de psicólogos y psicólogas que se fueron a otros lados, y estábamos otros en activistas de psicología. En la Universidad Autónoma de Nuevo León estaba un estudiante que ya era maestro del Liceo Guajardo Ramos, que a la postre fue el director de Educación Especial, después que salen Margarita Gómez Palacio y otro personaje. Estaba Salvador Villarreal González y ellos crearon los miércoles pavlovianos de psicología. Hablo de los 70. Ellos invitaron al doctor Juan Enrique Ascuaga a Nuevo León y a Emilia Ferreiro a impartir sus conferencias de aniversario. El Círculo Pavloviano invitó a Juan Enrique Ascuaga y Alfredo Ardila a dar conferencias en la Facultad de Psicología de la UNAM en Ciudad Universitaria. Y nosotros publicábamos una serie de cuadernos que se llamaban Lecturas Prohibidas en Psicología. En los exámenes de oposición de los maestros, tomábamos los exámenes e íbamos a discutir con los suspirantes. A uno de los que hicimos correr, hoy me llevo muy bien con él, que me perdone, el doctor Germán Álvarez Díaz de León, quien fue mi maestro. Serafín Mercado fue mi maestro. Serafín Mercado Domenech. Jorge Molina Avilés fue mi maestro. Y me fue al área de psicofisiología. Psicofisiología de la memoria solo me dio una clase, Jacobo Grinberg. A la siguiente ya no volvió a aparecer. Se le dio por desaparecido. Entonces Sergio Meneses nos impartió la materia de psicofisiología de la memoria. Es decir, de los 70 ya empezábamos en estos lares. En el 79 se realiza el segundo Congreso Mexicano de Psicología, organizado por la Sociedad Mexicana de Neuropsicología. Era el grupo de Rogelia Díaz Guerrero, Sandra Castañeda Figueras, Graciela Rodríguez Ortega, Juan José Sánchez Sosa. A ese congreso vino un psicólogo soviético de nombre Boris Lomov, que publicó un libro con un tal Yarmolenko en Ediciones Pueblos Unidos de Montevideo, Uruguay, traducido al castellano, Psicología del Tacto. ¿Cómo le hacen los ciegos y los ciegos sordos para leer con los dedos y para escuchar con los dedos los ciegos sordos de nacimiento a través del lenguaje LUR? Empezamos a ver que había otras posibilidades de atención. En esa conferencia conocí a una de las fundadoras de APAC, la profesora Rosa González Navarro, ya fallecida en la era del COVID, en la era de la peste. Era una mujer grande. Ella era la asesora del área de impedimentos del aparato locomotor. No nos gustaba el término y lo cambiamos ella y yo por área de trastornos neuromotores. Desde entonces en toda América Latina se le conoce como trastornos neuromotores a la famosa parálisis cerebral. Eso nos lo echamos. La profesora Rosa González no tomaba, por eso puedo decir que no lo hicimos bajo los influjos del alcohol. Pero ya estábamos hasta la madre de que buscaran. ¿Y ahora cómo les decimos? Los impedidos. Se hizo el Año Mundial de los Impedidos en la ONU. Luis Echeverría era el presidente y quería ser el secretario general de la ONU en esa época. Si no, por lo menos el presidente del movimiento de países no alineados, porque Luis Echeverría no era ni de izquierda ni de la derecha, todo lo contrario. Pero ellos armaron toda esa política que todavía no alcanzamos a detener. Después entra Jolopo, le decíamos jodidos los pobres, José López Portillo. Después entra Muerte, Miseria y Hambre, Miguel de la Madrid Hurtado. Después entra Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Ponce de León. Y cuando entra Ernesto Zedillo Ponce de León, que era secretario de Educación, Eliseo se hace director general de Educación Especial y yo me hago el director técnico. En esa época hicimos la Ley General de Educación, particularmente el artículo 41 de la Ley General de Educación.
Ese lo redactamos nosotros una noche. Y tampoco fue bajo los influjos del alcohol, porque teníamos un muerto abajo en la calle de Lucas Alamán que nos dejaron en la puerta de la dirección. Después asaltaron la dirección, a ellos los agarraron, yo alcancé a salir, no sé cómo, pero salí. En esa época todavía andaba más tiempo en muletas y en puro taxi, pero pudimos hacerla. Se convocó en Salamanca, España, la famosa reunión de Salamanca, a la cual fue en representación de México el maestro Eliseo Guajardo Ramos, actualmente doctor, Salvador Villarreal González y algunos más. Iban en representación de México y lo que nos dijo allá César Col y otros es que ustedes lo hicieron al revés y parece que van más adelantados que nosotros, porque el error nuestro en España fue primero decretarlo para capacitar al personal. El de ustedes fue al revés, ahora se van a la escuela regular y que los maestros hagan bolas, porque el derecho es del niño o no del maestro. Si el maestro no sabe, que pida capacitación. Pero yo no me iba a esperar a que crearan una ley para que yo entrara a la escuela, porque si no el derecho del otro está por encima del mío. Y eso no era legítimo ni válido. Entonces, a la hora de ir a Salamanca, resulta que se plantea, había un comunista en México que le decíamos el tiranosaurio Rex, tenía los brazos re chiquitos. Cuando lo metieron a la cárcel, lo acusaron de lanzar bombas Molotov, cosa que era una burla porque ¿cómo carajos iba a lanzar bombas Molotov? Su nombre, según me dijo Daniel Maya, de la Asociación de Intérpretes de Lengua de Señas Mexicana, uno de los que le interpreta a AMLO, decía, ¿cómo se dice licenciado Gilberto Rincón Gallardo? Porque tiene la cara torcida y el brazo chiquito. Esa era la seña de Gilberto Rincón Gallardo. Ya falleció. Plantearon en la Asamblea General de la ONU lo que se conoce como la Convención, que fue aprobada por unanimidad. Desde entonces la Convención es el referente de seguimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchos de los que han platicado esta historia no la han vivido. Han leído a los que han leído a los españoles y han reinterpretado con ese enfoque lo que los que vivimos no lo vivimos así. El primer término que se utilizó fue el de los inválidos. El segundo fue el de los minusválidos. Pero eso siempre era el mismo juego. Ese nombre no me gusta, Mataril Lerón. ¿Qué nombre le ponemos? Mataril Lerón. Pues llamémosle, una vez me dijo el gobernador de Morelos, Sergio Estrada Cajigal, es que tú eres una persona con capacidades diferentes. Y yo no le dije, ¿quién las tiene diferentes, güey? ¿Tú o yo? ¿Y quién las tiene diferentes con respecto a quién? ¿Y quién las tiene iguales? Su esposa le dice, ándele, pendejo. Era la Maica. Eh, Luego quiero decirles la cara que puso el rector de acá, como diciendo, cállate, cabrón. Nos quitaron 10 millones de pesos a la universidad. Ese gobernador, hicimos la primer marcha de ese periodo rectoral y nos devolvieron el dinero. Así se las gastan los funcionarios. Lo acusan de golpear a una mujer, pero me parece cuando él fue el encargado de meter a la cárcel a Óscar Menéndez, de ver lo del Casino de la Selva, la batalla de Tepoztlán, todo eso fue durante su periodo como gobernador. Y ahora quiere ser diputado por piedad. No hay memoria histórica, ni de ninguna. Por eso a veces uno peca de mnemónico, me decía Julieta, es que eres un mnemónico, no sabes, pero ¿cómo recuerdas? Bueno, pues así me hizo Dios, ¿qué le hago? De todas maneras, la memoria de algo sirve. Cuando planteamos esto, quiero decir que entonces tampoco había un modelo asistencial. No era un modelo. No había modelos. La asistencia era la única opción. ¿Por qué? Porque al no haber nada, las mamás de los chicos con parálisis cerebral se organizaron ellas y fundaron. Primero fue Club Alegría. No les gustó el nombre y lo cambiaron por Asociación Pro Paralítico Cerebral, alias APAC. Así se le conoce ahora. También se fundó por esa época el Instituto John Langdon Down
para las personas con síndrome de Down. Y también se fundó CONFE, la Confederación Nacional de Federaciones de Personas con Deficiencia Mental en esa época. Como vemos, esas asociaciones no es porque hubiera una política asistencial, es porque los propios padres necesitaban alternativas para sus familias, porque el problema de la persona con discapacidad no es la persona con discapacidad. Si no entendemos que es un problema que debe ser orientado bajo el principio de rehabilitación basada en la comunidad y centrada en la familia, no sirve de nada. Así metan a terapia en computadora al niño 30 horas diarias, aunque el día tenga 24, no la van a hacer porque el problema es de una familia entera y vive fuera de la escuela y vive fuera del consultorio. Y el propósito es que aprenda a vivir y adaptarse a ese fuera, a esa lengua, a esas tradiciones. Cuando planteamos esto, después ya entro a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Allí me toca ser parte del equipo que crea y diseña el programa del Centro de Investigación en Neurociencias. Y a partir de ahí se establece un convenio con la UNAM a través del CRIM, Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, un programa que dirigía la doctora Úrsula Oswald Spring, que se llamaba algo así como el Sistema Alimentario de México, y el programa conjunto era desnutrición crónica y o aguda materno-infantil y retardos en el desarrollo, una aproximación neuropsicológica. Se coordinaba entre la doctora Úrsula Oswald y yo. Desde ahí planteamos qué alternativas hay para los niños que no hablan porque tienen un mes de nacido. Y si tienen un mes de nacido no pueden perder por un daño cerebral el lenguaje, porque no lo tenían. Es decir, no puede haber afasia infantil. Es una barbaridad eso. Lo mismo que psicosis infantil. Pero bueno, ahorita no voy a pelear con esos términos. Haya sido como haya sido, estuvimos impulsando esa atención que tenía tres enfoques. El primero es la prevención. ¿Cómo hacer que cualquiera de ustedes, alguna de ustedes es mamá? No aún. Bueno, pero sí quieren serlo alguna vez en su vida. Bueno, quienes no quieran, pues no hay ya. Pero quienes quieran, luego les pregunta a uno, ¿qué quieres tener? Las que no tienen ni idea acaban diciendo lo que sea, pero que esté bien, completito. Y resulta que les nace con un daño neurológico. ¿Cómo no quieren que les entre un trauma? Porque el niño que tienen no es el que querían tener. Y luego le dicen, no lo rechaces. ¿Cómo chingados lo voy a querer si no es el que quería? ¿Por qué Dios me castigó así? Bueno, ese Dios es medio criminal, porque castiga a todo Gaza y no hace nada para imponer un orden al Estado sionista de Israel, que ya lleva más de 33,000 asesinados entre niños, mujeres y más, y dicen es legítima defensa. Es que esos niños se van a hacer de grandes guerrilleros, se van a volver terroristas de Hamas. Entonces han matado como 36,000 que ni eran de Hamas, y los de Hamas ni los pescan, y ya llevan más de 3 meses en esta operación. Lo real es que la gente no encuentra el cómo. Se requiere apoyo psicológico. Luego, entonces, la primera alternativa es la prevención. ¿Cómo asegurar que todas las mujeres jóvenes como ustedes sí tengan atención segura? No con la tarjeta rosa que propone Xochitl, ni con el bienestar que no funciona para maldita la cosa. Con servicios clínicos serios, donde desde la octava semana de embarazo ya sepan cómo viene su criatura. Y si fue por violación, se legisle el aborto preventivo. Porque las que se mueren en aborto son ustedes. Nosotros estamos a toda madre. Por eso argumentamos, sí, que nazca el niño. A mí no me han preguntado si quiero ser papá. Cabrón, ve a parir tú. Llévate 9 meses esa barriga, 10 kilos más, exponte al parto, etc. Hazlo y después hablamos. Pero nadie se pone en los zapatos del otro. La prevención
del embarazo no deseado. Y cuando hay violación y abuso, el aborto necesario, legal y en una institución pública de salud, sin costo alguno. De otra manera, se siguen muriendo. El problema no es los que mueren. Nunca nos preguntamos cómo sobreviven los que no se mueren. Porque hay gente que no se muere. ¿Cómo sobreviven? Ya los dan de alta del hospital, luego ¿a dónde van? A sus casas. Las casas casi todas rentadas o no están con escaleras. No sé a qué arquitecto se le ocurre pensar, bueno, sí, lo que pasa es que los diseños son hacia arriba, porque el espacio ya no lo acabamos. Bueno, no nos lo acabamos nosotros. Los grandes pudientes, como los del gang de la Ciudad de México, que se apropian de casas a los Xóchitl Gálvez y luego dicen, yo no fui, prohibido hablar del gang de las tranzas, porque si no, el INE los multa. Seamos serios. No hay agua. ¿Cuánta agua gasta Nestlé y la Coca-Cola? ¿Quiénes venden el agua? Coca-Cola, Nestlé y ellos. ¿Quién te dice el agua que tomas no es pura? Compra la nuestra, que es la pura. ¿Quiénes se benefician? Ellos. Si hay epidemias, ¿quién produce las vacunas? ¿Cuáles prohíben? La cubana, la rusa, porque quién sabe si sirvan. Pues Rusia no se han muerto tantos de COVID y algo les funcionó en Cuba. Entonces parece ser que hay muchas trampas de por medio. Seguridad, educación para la salud y para la sexualidad, no solo la reproducción. Después de 14 embarazos y más de 40 años de vida siendo mamá, le pregunté a mi mamá, ¿sabes qué es un orgasmo? Y se me quedó viendo con la cara de Juan. Después de 40 años teniendo 14 y no saber qué carajos es un pinche orgasmo. Es una pena, ¿no? Digo, ya que van a coger, por lo menos que sea placentero, que la gocen y que se haga con gusto y por voluntad. Eso es fundamental para tener hijos en buenas condiciones. Y si no, haya sido como haya sido, que nazca mal, desde ahí la institución de salud dar la atención clínica que sí es necesaria. El enfoque médico clínico no es innecesario. Claro que es necesario. Si el niño no camina, hay que ayudarlo a que por lo menos camine, que gane en autonomía física, que no dependa de otro, depender de otro, dependen dos, yo y el otro. Y el otro acaba con síndrome de Burnout. Y luego quiero darle psicoterapia, sobre todo de esas clásicas de entra en conciencia completa. Por favor, ve al yoga, por piedad. No quiere decir que no sirva el yoga y eso, claro que sirve. Eric Fromm tiene un libro que se llama Budismo Zen y Psicoanálisis de muy buen talante. Porque también la creencia y la subjetividad influyen en nuestra vida y su calidad. Y si el niño nace mal, la institución debe dar el apoyo al niño y a la mujer en ese tiempo. Y como se hace en otros países, si cualquiera tiene un hijo con síndrome de Down y lo quiere tener, el Estado le da un estipendio a la mujer para que cumpla la labor de cuidar al niño con un salario digno. Eso sí vale la pena, no tarjetas rosas. Y yo te prometo que vas a salir a la calle sin miedo. No lo sé cómo, no lo sé de verdad. Sin miedo no creo que salgan. Con Xochitl o sin Xochitl, con Claudia o sin Claudia, con Maines o sin Maines y del hombre que siempre ríe, de Víctor Hugo. No importa quién sea. La atención, ¿para qué? Para que desde educación inicial y preescolar reciba los elementos de juicio suficientes y necesarios para que a su ritmo y velocidad alcance las metas de autonomía y libertad. En la Universidad Autónoma del Estado de Morelos hace 2 semanas, hace 6 años entró una chica de nombre Isaura Margarita Porras, digo su nombre porque su mamá me ha dado el permiso y ella también y su papá. Entró a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos a cursar la licenciatura en música con especialidad en intérprete de piano. Debo decirles que la chica tiene síndrome de Down y es ciega. Debo decirles que la chica desde que nació le dijeron que se iba a morir y que iba a quedar como un vegetal.
No la admitieron nunca en preescolar porque las escuelas de ciegos no admitían niños con síndrome de Down y las de discapacidad intelectual no admitían niños ciegos. Decían doble atipicidad. Y yo les decía, no, tiene NPI, ¿quién usted? Ni la más puta idea de lo que está diciendo. La niña hizo la primaria con una maestra privada e hizo los exámenes en INEA. Pasó la primaria. A los 15 años terminó la primaria. Hizo la secundaria en INEA. A los 22 años obtuvo el certificado de secundaria. Hizo en CAED, Centros de Atención de Educación para Preparatoria Abierta de Personas con Discapacidad, y terminó la prepa a los 32 años. Acaba de titularse como maestra de piano porque ha dado muchos conciertos internacionales como intérprete de piano. ¿Quién le enseña en braille historia del arte si no hay en braille historia del arte? No está obligada a saber lo que todos, pero sí está obligada a tener su título porque la institución no se lo puede negar nunca. Cuando creamos el programa de inclusión educativa y atención a la diversidad en la web, yo lo propuse, estando el rector Alejandro Vera Jiménez de rector. Se aprobó por unanimidad en el Consejo Universitario. Hemos tenido más de 100 alumnos entre Asperger, síndrome de Down, parálisis cerebral, sordera, que han terminado una licenciatura. ¿Se puede? Se puede. ¿Quién debe cambiar? Las instituciones. No se trata de pasar del modelo clínico al modelo asistencial, al modelo educativo, al social. Se trata de abrir las puertas de la universidad y hacer ajustes razonables y necesarios para que ese alumno entre. Pero desde que nace y desde antes, apoyando a las mujeres jóvenes y a las niñas que están naciendo ahora, porque mientras creamos que la infancia es el futuro, la infancia son ustedes, las mujeres y las niñas, aunque no lo crean. Ese es el futuro. Yo aquí cierro mi boca y caput parece más un discurso político que académico, pero no hablo desde el púlpito para ventaja mía. No sé si quieran comentar, decir, preguntar algo. Por lo tanto, no hay un programa específico para la atención al niño menor. Una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de París le encargó al psicólogo francés Henri Vallon y al físico Paul Langevin, un amigo de Einstein, militantes comunistas los dos, que instrumentaran un programa educativo para toda Francia que incluyera desde la educación inicial hasta la superior. Lo hicieron. El proyecto se conoce como el proyecto Langevin, como suena Langevin con V, Guayón con WL, Langevin Vallon, lo hallan en internet. Viene la propuesta toda. No fue aprobada por razones políticas. Como sabemos, hoy Francia apoya muy bien a Ucrania y a Israel y demás. De allá viene Charles de Gaulle, que fue el presidente inmediato después de la Segunda Guerra Mundial. Ahí la dejo y tan tan. Mitzi quiere preguntar algo o comentar algo. No te oigo, tu micrófono. No, no quería preguntar nada. O sea, la verdad es que estoy disfrutando todo lo que nos está diciendo. La forma en que nos enseña todo esto me llena demasiado, no como Julio que luego revuelve todo. Julio de Revuelve Todo, Sí, frío anda dijiste. divagando por todos lados y usted no va bien. Voy por todos lados. Considera que también es un joven que trata de compartir y de desarrollar con ustedes la premisa que es de Paulo Freire. Uno aprende con ustedes también. Lo que pasa es que yo ya llevo 35 años de docencia y como 5 más de jubilación. Son 40 años. ¿Cuántos años tienes, maestro? Tiene menos de 40, ¿no? Menos de 30. Ya ves, todos tenemos derecho, no seas así. Carla Muñoz, veo que chismeabas con alguien, que la volteabas a ver y decías, Es que enfrente de mí está mi hija. ¡ah! Mira, nada más, están juntas.
Sí, entonces pues vamos compartiendo ideas, diciendo eso sí es bien cierto. Entonces, pero sí, disfrutamos mucho, mucho su enseñanza. La verdad es que todo lo que estaba diciendo captó mucha mi atención y eso que soy bien distraída. Entonces, no, pues encantada yo. Usted, Rubí, tiene una cara de seriedad que no puede con ella. Ah, caray. Ah, ya Perdón, apareció. perdón. No, no puedo con ella, es cansancio. Pero estoy muy atenta, muy interesada. Usted, Mónica Ceballos, Aquí ando, aquí ando. No, muy, muy agradecida también. Es que aquí ando también con un pequeño paciente, entonces ando en dos cosas a la vez, pero igual, muchas gracias por el cómo explica las cosas y es como muy ameno el cómo nos comparte la información. Yo sí tengo una duda. adelante. Hace un momento mencionaba que pues no hay como protocolos para los niños no escolarizados, pero entonces el protocolo, si es que en algún momento se llega a ver una propuesta, ¿a partir de dónde va a iniciar? ¿Desde casa, la escuela? Porque también está como este tipo de terapia de estimulación temprana. O sea, no sé desde dónde empieza un protocolo para estos niños no escolarizados, porque al menos aquí de a donde trabajamos todas, sí llegan niños así que pues no asisten a ningún lado, pero los papás, algunos, sí nos dicen, no, pues es que va a estimulación temprana, no, pues es que lo llevamos a tal lado, o sea, aunque no hay como un protocolo como tal, ahí, o sea, como que intentan llevar algo, no sé si me explico. A ver, la idea del protoloco, que no el protocolo. Hubo un sueño acariciado después de la Revolución Francesa. El sueño acariciado era diferenciar dos clases de alumnos siguiendo el debate que sostenían Jean-Marc Gaspar Marie Descartes y Philippe Pinel. Diferenciar al niño educable del no educable. Porque al hacerse pública la educación, era imprescindible diferenciar al niño que tenía las competencias para entrar a la escuela del niño que no las tenía. Se les ocurrió un primer protoloco, el test de Alfred Binet. El test de Alfred Binet fue el primero que se utilizó para medir una categoría que en esa época era muy pomposa, la inteligencia. Después vino a la debacle el concepto de inteligencia y se empezó a hablar de inteligencias múltiples. Después se olvidaron de las múltiples inteligencias y la inteligencia pasó a mejor vida. Hoy casi nadie habla de la inteligencia. Después vino Terman y le hizo una variación al test de Binet. La variación se conoce como Binet-Terman. Después vino otra variación de un tal Merrill y la variación se conoce como Binet-Terman-Merrill. Después vine yo e hice otra variación y se conoce como la variación Binet-Terman-Merrill Álvarez. Y después llegó Sandoval Molina y apareció la... ¿Me explico? Cada quien hace su variación y le agrega el apellido. No importa si es el niño al que evalúo, lo que importa es que aparezca mi nombre. Después aparece la escala de Wechsler, David Wechsler. Llevaron psicometría, ¿no? Alguna vez en su vida. Vieron que, por ejemplo, Lauretta Bender hizo un test que se conoce como el test de Bender, que dicen que no fue creado con protocolos científicos. Claro que no, Lauretta Bender era psiquiatra, no era investigadora universitaria. Y el propósito del test no era hablar de organicidad ni de las barbaridades. Lean el libro directamente de Bender y van a ver que es otra la lógica. Es un test gestáltico visomotor. El nombre él claramente lo dice. Con base en ese, Arthur L. Benton creó un tal famoso BRT, el test de razonamiento visual de Benton para neuropsicología.
Después le metieron a varios test como subtest, figuras de Bender o figuras, hasta meter la figura compleja del rey. Es decir, la idea de los protolocos es muy vieja. Después apareció un tipo de nombre, Arnold Hessel, que publicó un libro, el primer año de vida en el niño, el segundo año de vida en el niño, de 0 a 5 años el niño. Después creó uno que se llama la evaluación psicológica del niño. Y ahí crearon la escala de Hessel. Hessel fue uno de los que influyeron en René Sassó, lo mismo que Balón. Balón creó otros modelos. Dice es que cada escala va a tener diferentes criterios. El problema no es de protocolos. El protocolo es la vida. El niño en promedio a la edad de 1 año debe caminar. Más o menos. Si tiene 1 año y medio y no camina solo de manera independiente, algo hay mal. No necesitas ningún protoloco. Es el sentido común. Si el niño aproximadamente al segundo año de vida ya debe desarrollar una articulación prácticamente fonéticamente estructurada, pero no sintáctica o semánticamente, es porque el desarrollo del lenguaje no es único. Que el niño a tal edad, Gesell dice tantas palabras, pues depende de en qué medio viva, en qué lengua y en qué contexto cultural. El niño de tal edad ya hace un trenecito con cubos. Hoy los trenes están fuera de moda, salvo que no sea el Tren Maya. Pero de trenes, ¿quién habla en México? ¿Quién regala trenes a los niños? Nadie. Hoy los niños están con el celular y con la sumadora y con los juegos electrónicos. Ustedes también seguramente. Nosotros en nuestra época todavía hacíamos caligrafía a mano y lápiz y pluma. Entrar a exámenes, me tocó hacer examen en la UNAM para entrar todavía con unas hojotas de hoyitos que estaban en las computadoras, con unos carretotes y unas supercomputadoras. Hoy son unas magdolitas. Si la realidad va cambiando, dijera el viejo Lenin en política, si la realidad te cambia en 24 horas, cambia tu táctica en 24 horas. Si el niño que te llega tiene hermanos hablantes, no está en las mismas condiciones que el niño que te llega y no tiene hermanos, porque ¿con quién convive para hablar? Hay 2 libros excelentes que les pueden ser útiles para ello. Se llama Los bebés entre ellos, de Lilian Lursat y otros, y el otro se llama Los bebés y las cosas, porque entonces empieza a verse otra lógica, cómo interactúa con los objetos. El objeto no es un objeto físico como creía Piaget, es un objeto cultural. Es un objeto que tiene sentidos y significados, y el niño tiene que aprender no solo a manipularlo con la pinza, la cuenca, la prensa, el puño o lo que gusten, tiene que aprender a usarlo. Si no, ¿para qué carajos quiere el objeto? La vida es el protocolo. No os hagáis bolas con protocolos. Lo que pasa es que las instituciones están habituadas a la intervención basada en evidencias. Déjenme contarles un cuento. Había un personaje de nombre Beremis que cada año acostumbraba a ir desde Teherán, la capital de Irán, a Bagdad, a la Meca, porque todo musulmán tiene que hacerlo por lo menos una vez en la vida. Iba el tal Beremis en su camello y un personaje iba a pie diciendo números a lo bestia. Decía números con más de 20 cifras. Y Beremis se queda con la cara de what, es decir, de perplejo, estupefacto, y le pregunta qué número dice. Ah, es que desde que salí de Teherán he venido contando a la izquierda y derecha el número de árboles que hay. Lo multiplico por el número de ramas que tiene cada árbol y luego hago la multiplicación por el número de hojas que tiene cada rama de cada árbol. El número que acaba de oír usted es el número de hojas que hay de Teherán hasta acá. El Bagdalí se queda de a 6. Se van. Llegan a un pueblo, se sube al camello, van 2 ya en un camello. A un camello es doble esfuerzo, 2 sobre su cuerpo, y encuentran a 3 personajes discutiendo que no se ponen de acuerdo, que se ponen de acuerdo.
y no se ponen de acuerdo y el hombre que calculaba, es decir, el que iba diciendo números, les pregunta que cuál es el problema. Dice, es que no nos podemos poner de acuerdo. Murió mi padre. Nos dejó un hato de 35 camellos en herencia. Al mayor le toca el 50%, al de en medio un tercio y al más pequeño le toca un doceavo. Y no podemos hacer la repartición. Dice, muy fácil. ¿Cuántos camellos son? 35. Dice, mire, no se preocupe. Voy a agregar a su herencia de 35 camellos el camello de mi amigo. Y el amigo dice, espérate, ¿cómo metes en herencia algo que no es tuyo? Tú tranquilo, confía en mí. No tiene la evidencia, pero confía en mí, confía en él. Le dice, ya no son 35 camellos, son 36 camellos. ¿De acuerdo? De acuerdo. 36, entre dos le toca 18. El mayor se queda 18 camellos. Si fuera tu padre, te tocarían 17 camellos y algo más, porque el número no es entero. Gracias a la generosidad de mi amigo y su camello, te toca quizá medio camello más. No puedes estar en desacuerdo. No, claro que no, me parece muy justa tu división. Muy bien, dice el segundo. A ti te dejó un tercio, ¿sí? 35 camellos entre tres son como 11 y gracias al camello de mi amigo y su generosidad te tocan 12 camellos. No puedes estar en desacuerdo, es más de lo que te daba tu padre. De acuerdo, y al más pequeño le dice, bueno, si son 36 entre 4, te tocan a 12 camellos. Más que si, me miento, entre 12, te tocan 4 camellos, más que los que te decía tu padre. Todos están contentos, ¿verdad? Bueno, son 18 camellos más 12, 30 más 4, 34, le sobra uno. Justo es que por mi habilidad me regalen el camello que le sobra. Y les chingó un camello. Siempre me hice la pregunta, ¿para qué carajos agregó el camello el hombre que calculaba? Porque los muy estúpidos necesitaban una evidencia. Y la evidencia era el otro camello. Pero el hombre que calculaba ya sabía el resultado y no necesitaba la evidencia. La evidencia es para los ignorantes y los tontos que buscan demostrarle al otro lo que... Pero él ya sabía el resultado. Yo no creo que no lo supiera. Este tipo de cuentos vienen en un libro que se llama El hombre que calculaba, de editorial Noriega. Debe ser un libro de Malva Tajan para enseñanza de matemáticas a niños con cuentos. Y les puede ser útil también. Un protocolo puede ser el dominó, cómo juega el dominó un niño. Yo los he visto. La baraja la usaba René Sassó. El 1, el 2, 3, 4, 12 de bastos. Todo es útil mientras tengas claro el propósito. El protocolo es la evidencia para que la institución te diga, lo hiciste como es debido. Pero no les importa el niño, les importa la evidencia. Y supongo que a ti, Rubí, te interesa el niño. No hay clínica que pierda al objeto de la atención psicológica al ser humano. Perdón por el ejemplo, pero No, sí, sí. No, de hecho, maestro, la verdad es que le agradezco mucho el conocimiento. Tengo que ser honesto, realmente nosotros escuchamos el discurso de la neuropsicología, de lo que les enseñaron de la enseñanza educativa. Hasta que un día yo en el doctorado escuché la epistemología crítica dialéctica, ¿no? Y me cuestioné todo el mundo y transmitirla, enseñarla, digo, no creo que sea lo correcto, me cuesta trabajo, pero cuando lo escucho hablar a usted, critica y analiza todo, o sea, nos olvidamos del humano, nos olvidamos de la persona y por eso trato de acercarme a personas como usted que ve no un diagnóstico, no ve una palabra, sino ve a una persona dentro de un ambiente y eso es lo que intento transmitir a todas las personas que están cercanas a mí. Entonces yo quisiera que sí, que no fuera la única, porque estamos invadidos del conductismo, estamos invadidos de las pruebas neuropsicológicas, estamos invadidos de la rehabilitación de todos esos temas, ¿no? Y
tendrán una utilidad, ¿no? Pero creo que con personas es mucho más allá que esa parte de la psicometría o condicionarlos. Pero pues que a veces no sé la respuesta y trato de acercarme con las personas que seguro tendrán esa respuesta y que nos puedan ver otra forma de educar a las personas que las que tenemos, ¿no? En esto, ¿no? Hacer algo desde nuestra trinchera. Porque pues yo quisiera un maestro Enrique en mi formación o en mi comunidad y no, o sea, nos enseñan pruebas de Esmeralda Matute, de Julio César Flores, es lo que nos enseñan en neuro. Así que, Pura no sé. Banfe. Ya Sí, le dije a Julio, no sirve el Banfe. sí, o sea, es lo que nos enseñan. Y si no es portellano, me explico, y pues evidentemente yo digo, debe de haber algo mucho más que la atención o la medición de eso, ¿no? Entonces, espero no sea la única y si hay más, te lo agradecería mucho y que también nos digas cómo retribuir eso, porque es tu conocimiento, es tu experiencia, es tu tiempo, maestro, y yo soy una persona muy agradecida con esa parte. Pues mira, busca un libro que se llama La transposición didáctica, del saber sabido al saber enseñado. La autora se apellida Chevallard, como suena con V, Chevallard con doble L. Probablemente sea ahí, que no estoy seguro, de Buenos Aires, Argentina. Pero no es lo mismo saber que saber enseñar. Eso es otro problema. ¿Cómo convertir el médico, que es un excelente cirujano, puede ser una bestia como docente? Hay maestros que son muy buenos para enseñar, pero no saben qué enseñar. Hay maestros que dan clase como el Pato Donald y quieren evaluar como Albert Einstein. Se pasan. Y muy pocos hay los que pues ni te evalúan, ni pasan lista. Y de todas maneras dicen, autoevalúate tú. Lo que importa es que aprendas y apliques y retribuyas a los demás. Pues otra ocasión nos vemos y nos mantenemos en contacto. Sí, es un hecho, le estaré ahí molestando, maestro. Lo tenemos que dejar porque tenemos pacientes, pero le agradezco mucho el tiempo, el espacio y si le debemos algo con toda la confianza del mundo, maestro, por Después favor. me echaré un mezcal con todos o Ah, Órale. vamos haremos un por usted, fetiche. vamos por usted y sea nuestro padrino, vamos a poner una fundación, entonces sea nuestro padrino en Sí. esta idea. Pues yo ando acá con lo de una fundación porque tengo más de 3,000 libros y quiero hacer una biblioteca pública. Tengo más de 500 No. documentales y películas de cine, arte, ópera, que también están a disposición de este centro de documentación o fundación. Y tengo más de 500 obras musicales de música clásica, tango, samba, milonga, etcétera, que pueden ser parte de todo un gran proyecto. Lo podemos hablar. Cuente con ello. Sí, maestro, yo quisiera que fuera nuestro padrino. Vamos a poner una fundación, que se va a llamar Infancias Diversas. Entonces, pero antes de ponerla queremos hacer un cambio, ¿no? Pero no desde lo que se viene haciendo siempre, ¿no? Tal vez Órale. somos jóvenes muy idealistas o no lo Ser sabemos. joven y no ser revolucionario, decía el Che Guevara, es una contradicción. Y ser revolucionario no significa necesariamente ser guerrillero. Significa estar dispuestos a crear transformaciones de raíz, radicales, de raíz, no de maquillaje. Gracias, Y ser maestro. joven y ser idealista está bien, pero como dijera un maestro que asesinaron acá, sin despegar los guaraches del piso, porque a veces uno se eleva y ya no regresa a la tierra nunca. Gracias, maestro. A ustedes. Ahí estaremos en contacto para una próxima, maestro. Órale. Muchas gracias. Si no toman mezcal, ya tomaremos, aunque sea un whisky, Cuente con ello, vamos a ir por usted o una llegamos a donde margarita de las chicas, porque son margariteñas. vamos. Yo sí tomo mezcal, maestro. Ah, sí, ¿de qué Va, va- mezcal? va Así, a estar en el Oaxaca y Guerrero. Congreso de la Asociación Mexicana, maestro. ¿Mande? ¿Va a ir al Congreso de la Asociación Mexicana?
Sí, pues soy miembro activo de la honorífico. Ah, pues ahí nos los tomamos. Órale, ahí nos vemos. Va que Ahí va. nos veremos con el buen Jordi Peña Casanova. Súper. Órale, Un abrazo, maestro. igual. Gracias. Hasta luego.